Bueno, voy a hablar de los pulmones, quienes forman parte del sistema respiratorio. Vamos a comenzar hablando de su anatomía. Podemos decir que los pulmones son órganos pares que se encuentran en la cavidad torácica y que están separados entre sí por el corazón y por órganos del mediastino. En cuanto al mediastino, vamos a decir, acá lo vemos, que es la estructura que va a dividir la cavidad torácica en dos compartimientos anatómicos distintos. Esto es lo que, por ejemplo, nos va a permitir que si uno de nuestros pulmones se llegara a colapsar por un traumatismo, el otro pulmón pueda permanecer expandido. Dos capas de serosa son los que van a constituir a la membrana pleural. Esta membrana es la que va a encerrar, a proteger a cada uno de nuestros pulmones. Y está la pleura parietal y la pleura visceral. Acá las podemos ver. En cuanto a la pleura parietal, vamos a decir que es la que va a tapizar la pared de la capa torácica, se va a encontrar más por fuera, y en cuanto a la pleura visceral, es más profunda y va a ser la que va a revestir a los pulmones. Entre estas dos pleuras, tanto la visceral como la parietal, hay un pequeño espacio que acá lo vamos a ver, ese espacio que se llama cavidad pleural. Y en dicha cavidad se encuentra el líquido lubricante. Este líquido es lubricante para las membranas, y se llama líquido pleural. Va tanto a hacer que éstas puedan deslizarse mejor o con más suavidad una contra la otra, pero además va a ayudar a que éstas se adhieran entre sí y se forme lo que se llama el fenómeno de tensión superficial. Por otro lado, vamos a decir que los pulmones se extienden desde el diafragma hasta un sitio superior a la clavícula y que van a estar limitados por las costillas, tanto en la parte anterior como posterior de ellos. La porción ancha de los pulmones, vamos a volver a la imagen anterior, esta me gusta, se la denomina base, la porción de arriba se la denomina vértice, y la porción de cada pulmón que toma contacto con las costillas, es decir, la de los costados, se lo va a denominar superficie costal. Además está la superficie mediastínica. Esta superficie es importante porque contiene el ilirio. Ahí está. El ilirio, vamos a decir que es importante porque a través de él, tanto los vasos sanguíneos pulmonares, el bronquio, los vasos linfáticos y los nervios van a entrar y salir de los órganos. El ilirio es muy importante por esto, porque va a ser el que permite la entrada y la salida de los órganos para el bronquio, y bueno, los que ya nombré. Esta estructura se va a mantener unida por medio de la pleura y del tejido conectivo. Por otro lado, vamos a decir que el pulmón izquierdo es un 10% más pequeño que el pulmón derecho, porque en él se apoya el corazón en una incisura cardíaca. Es una concavidad que tiene el pulmón izquierdo, que se da justamente por este apoyo que tiene el corazón, y por eso lo hace un poco más pequeño. Para terminar, voy a hablar de los movimientos respiratorios, que son la inspiración y la expiración. En la inspiración, el diafragma va a bajar, y se abren los diámetros anteroposterior y laterolateral, y va a quedar una caja torácica que aumentó su volumen y que además queda con presión negativa. Es por eso que el aire va a entrar. Esto va a ser un movimiento activo porque necesita esa fuerza muscular para poder hacerlo. Y por otro lado vamos a tener la expiración, donde el diafragma va a subir, los intercostales anteroposterior y laterolateral se van a cerrar y va a quedar una presión, positiva dentro de la caja. Entonces el aire así va a salir, y esto se va a considerar un movimiento pasivo, porque solamente va a depender de la elasticidad de los pulmones. Ahora vamos a ver qué pasa en estos movimientos respecto a algunos puntos. Por ejemplo, el oxígeno en la inspiración es de un 21%, y en la expiración, es decir, cuando el aire sale, es de un 16%. Entonces, este 5% de diferencia que tenemos es lo que pasa a nuestra sangre, justamente. En cuanto al nitrógeno, por ejemplo, queda igual porque es inherente a nosotros. El dióxido de carbono en la inspiración, cuando tomamos el aire, es de un 0,03%, es decir, aire limpio, y en la expiración es de un 4%. Por último, vamos a nombrar el vapor de agua, que en la inspiración es menor y en la expiración es mayor. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de la unidad funcional del sistema respiratorio, que es la membrana alveolo-capilar. Para conocer la ubicación y la función de esta membrana es importante hablar del proceso de ventilación que se lleva a cabo por la inspiración y la expiración en el intercambio de gases que se produce a nivel pulmonar.
cuando hablamos de un intercambio gaseoso a nivel celular, hablamos de la respiración. En la inspiración, el aire va a entrar por las fosas nasales y va a recorrer la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, va a pasar por la laringe, por la tráquea y por lo que son los bronquios, y recorriendo todo el árbol bronquial, que se corresponde en un primer lugar con los bronquios principales, luego los bronquios lobares, recorriendo cada lóbulo de los pulmones, y siguiendo con los bronquios segmentales. A este nivel se forma el segmento broncopulmonar, que está rodeado por tejido conectivo elástico y está compuesto por un bronquiolo terminal, una vénula, una arteriola y un vaso linfático. Seguimos con el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, los sacos alveolares y los alvéolos. Los alvéolos son evaginaciones que tienen forma de copa y están rodeados por una membrana de epitelio pavimentoso simple y sostenidos por una membrana basal elástica y delgada. Y la confluencia de dos o más alvéolos forman los sacos alveolares. Está compuesto por dos tipos de células, que son las células epiteliales pavimentosas simples, que es donde se va a producir el intercambio gaseoso, y las de tipo 2, que son epiteliales redondeadas o cúbicas con microvellosidades, que van a producir el líquido alveolar, que va a mantener humectado la superficie de los alvéolos y el aire, manteniéndolo a su temperatura, y el líquido y el surfactante, que es una sustancia que está compuesta por fosfolípidos y lipoproteínas, que ayuda a que mantiene la tensión superficial, para que actúa como un detergente para que los alvéolos no exploten. Y después van a encontrarse también en las paredes los macrófagos, que van a fagocitar en todas las impurezas que vengan del aire. Bueno, cuando hablamos de este intercambio de gases que se produce en la membrana alveolo-capilar, nos referimos a la hematosis. Se va a regir por la ley de Henry, que dice que en un conjunto de gases, el que está en menor proporción tiende a ir hacia el lugar que está en mayor proporción y al sentido inverso. Así se produce el intercambio de oxígeno y también con esto el de dióxido de carbono. El pasaje se va a producir por esta membrana. Vemos la membrana de epitelio pavimentoso simple, con la membrana basal elástica del alvéolo. Este es el espacio intermembrana, y esta es la membrana basal del capilar y el endotelio del capilar. Como estas membranas son muy finas y permeables, permiten este intercambio por esta ley mencionada. El intercambio gaseoso se va a producir a partir de la 17ª generación de alvéolos. El espacio anterior, desde que el aire ingresa por las fosas nasales y hace todo su recorrido ya detallado, hasta esa 17ª generación de alvéolos, es el espacio muerto anatómico, que va a ser como el aire que está en las vías respiratorias rellenándolas, y que es necesario para que se produzca la presión de gases y para producir el intercambio mismo de gases. Así el aire va a pasar desde los pulmones, oxigenado, dirigiéndose por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y yendo hacia el recorrido sistémico, llevando sangre oxigenada hacia todas las células del cuerpo para que cumplan sus funciones vitales, retornando con sangre desoxigenada por las venas cavas a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, retornando por la arteria pulmonar hacia los pulmones para producir nuevamente el intercambio gaseoso, entrando en los pulmones por el ilio, mencionado anteriormente, el ilio. Entonces vemos que en la superficie de los alvéolos muchas veces en el interior se va a encontrar
en tanto oxígeno como dióxido de carbono, que van a estar continuamente produciendo este intercambio.